Roma Santa, la casa de la bestia es una película de terror y suspense dirigida por Paco Plaza. En la Galicia del siglo XIX se producen una serie de brutales crímenes en los que las víctimas aparecen desmembradas y sin grasa en sus cuerpos. Mientras la comunidad busca explicaciones, algunos creen que se trata de ataques de lobos, pero otros creen que hay algo mucho más siniestro detrás de estos crímenes. Un comerciante ambulante llamado Manuel Blanco Roma Santa se convierte en el principal sospechoso y pronto se revela que esconde un oscuro secreto. Roma Santa no es humano. Es un lobo. La Fantastic Factory buscaba potenciar a directores españoles. Tras dirigir El segundo nombre en 2002, Paco Plaza fue elegido para dirigir la película. La idea surgió cuando Brian Yuzna descubrió artículos sobre el caso, y el guión se basó en la novela de Alfredo Conde, Roma Santa, Memoria incierta del hombre lobo, aportando una visión entre el mito y la realidad del célebre asesino. Manuel Blanco Roma Santa nació en 1809 en Regueiro, Orense. Al nacer, sus padres lo registraron como Manuela, tratándola como niña hasta los 8 años, cuando se descubrió que, pese a sus genitales femeninos, presentaba altos niveles de hormonas masculinas. Actualmente se considera que pudo haber sido un caso de hermafroditismo. El aspecto físico de este hombre lo delata. Roma Santa era un hombre de pequeña estatura que no superó el 1,40 m. Sabía leer y escribir, algo poco común en su época. Roma Santa se estableció en Allariz, donde rápidamente se ganó la confianza de los habitantes. Con su trato afable y apariencia inofensiva, se ofreció a acompañar a mujeres y niños a Santander con la promesa de encontrarles trabajo. Sin embargo, tras emprender el viaje, nadie volvió a saber de ellos. Con el tiempo, la desaparición de estas personas despertó sospechas. Se decía que un comerciante vendía jabones y ungüentos hechos con grasa humana, y los rumores pronto apuntaron a Roma Santa. Al darse cuenta, se fue de Allariz, pero en cada pueblo que visitaba, dejaba tras de sí nuevas desapariciones y asesinatos, forjando la leyenda del primer asesino en serie documentado en España. Un lobo mata por instinto. En 1852, Roma Santa fue capturado en Toledo y llevado a Allariz para ser juzgado. Durante el proceso confesó haber cometido 9 de los crímenes que se le imputaban. Según su testimonio, sufrió una maldición que lo transformaba en hombre lobo por las noches, perdiendo el control sobre sus actos. El diablo puede apropiarse del 9º hijo, y yo soy el 9º hijo de mi padre. La primera vez que me transformé fue en la montaña. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control. Y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Si pudiéramos penetrar en su mente, aprenderíamos tanto. Manuel Blanco Roma Santa fue condenado a muerte por garrote vil, pero su abogado logró que la reina Isabel II le conmutara la pena por cadena perpetua, argumentando la necesidad de estudiar su supuesto caso de licantropía. A partir de ese momento, nació la leyenda del hombre lobo en España. El destino final de Roma Santa sigue envuelto en misterio. Algunos aseguran que murió asesinado por sus compañeros de celda, mientras que otros afirman que sucumbió a un cáncer de estómago. Entonces, ¿qué pongo en el informe? Por un lado, si realmente parecía licantropía clínica, su percepción de la realidad estaba distorsionada, lo que podría haber reducido su responsabilidad penal bajo la consideración de enajenación mental. También cabe la posibilidad de que utilizara esta explicación como una estrategia de defensa para evitar la ejecución, aprovechando la superstición de la época. Además, abre el debate de hasta qué punto una enfermedad mental exime de responsabilidad de actos violentos, un dilema que sigue vigente en la criminología. Sería más exacto decir que soy un lobo, que en ocasiones se convierte en hombre. Las palabras de Roma Santa de la película reflejan una visión perturbadora de su propia identidad. Esta declaración revela una profunda disociación entre su ser y su percepción de sí mismo, lo que refuerza la idea de que, para él, la monstruosidad no era un cambio físico, sino una lucha interna entre sus 2 naturalezas, la bestia y el hombre. Vemos a Manuel Blanco Roma Santa integrado en una familia conformada por María, su hija Teresa y su hermana Bárbara. Con su actitud amable y persuasiva, Roma Santa convence a María de viajar a Santander, prometiéndole que ahí Teresa podrá aprender lenguaje de signos. María acepta la propuesta de Roma Santa. Movida por los celos hacia su hermana, María discute con ella, le informa de que no los acompañará a Santander. Finalmente, Bárbara se queda sola, mientras su hermana y sobrina parten junto a Roma Santa. Roma Santa decide parar para descansar. María aprovecha para darse un baño, dejando a Teresa solas con Roma Santa. Al regresar, se da cuenta de que su hija no está y comienza a buscarla desesperadamente. Finalmente, encuentra el cuerpo sin vida de Teresa. En shock, María levanta la mirada hacia algo fuera de plano y antes de que pueda reaccionar,
Mientras tanto, Bárbara recibe la visita del fiscal Luciano de la Bastida, quien investiga las desapariciones. Le muestra el cuerpo sin vida de una joven, preguntándole si es Teresa. Bárbara observa con angustia, pero finalmente responde que no es ella. Los investigadores encuentran algo entre el cabello de la víctima. Nadie de por aquí podría permitirse unos pendientes como estos. Roma Santa regresa con Bárbara y le asegura que María y Teresa están bien en Santander. Con su encanto y palabras persuasivas logra ganarse su confianza y con el tiempo la seduce. Un día, mientras se abrazan, un hombre misterioso los observa, apuntando a Roma Santa con una escopeta, justo cuando está a punto de disparar. Roma Santa atiende cuidadosamente la herida de Bárbara, agradeciéndole por haberle salvado la vida. Conmovido por su gesto, le entrega un colgante como muestra de su gratitud. Bárbara, aún dolorida por la herida, lo observa con sorpresa, pero su expresión cambia cuando reconoce la joya en el colgante. Es la misma que encontraron en el cabello de la joven asesinada. Esa noche, impulsada por la sospecha, Bárbara decide investigar el carruaje de Roma Santa. Rebuscando entre sus pertenencias, descubre un fajo de cartas escritas en nombre de sus víctimas, utilizadas para engañar a sus familias y hacerlas creer que seguían con vida. Roma Santa se despierta y se da cuenta. De repente, los caballos se descontrolan y comienzan a tirar del carruaje, arrastrándolo violentamente. En el caos, una lámpara de aceite cae al suelo, provocando un incendio dentro del vehículo. Antonio, el hombre misterioso que intentó matar a Roma Santa, encuentra a Bárbara y la rescata. Antonio se reúne con Bárbara y el fiscal Luciano. Asegura que Roma Santa es un hombre lobo y que lo ha visto transformarse para matar a sus víctimas. Luciano se muestra escéptico. Sospecha que Antonio, lejos de ser un testigo, podría ser en realidad cómplice de los crímenes. Por favor, te lo suplico. Manuel me forzó a hacerlo. ¡No soy un monstruo! Roma Santa logra escapar, pero Bárbara y el fiscal Luciano no están dispuestos a dejarlo huir. Siguiendo su rastro, recorren varios pueblos, preguntando a la gente si lo han visto. Las pistas los conducen hasta una extensa plantación de maíz. Bárbara finalmente se encuentra cara a cara con Roma Santa. Temblorosa, sabe que tiene la oportunidad de acabar con él de una vez por todas. Con un arma en la mano, duda, atrapada entre el miedo, la rabia y los recuerdos. Justo cuando parece tomar una decisión, el juicio de Roma Santa finalmente tiene lugar y las tensiones llegan a su punto máximo. El profesor Phillips, un experto en enfermedades mentales, aboga por que Roma Santa sea encerrado en un manicomio, con la intención de estudiar su caso de licantropía desde un enfoque médico y psiquiátrico. Señoría, esto es una farsa absurda. El fiscal Luciano se opone rotundamente, argumentando que Roma Santa debe ser juzgado por sus crímenes. Ante la controversia, el juez decide suspender la sentencia, pidiendo más tiempo para reflexionar y estudiar a fondo el caso. El prisionero quedará en manos de la justicia hasta que el tribunal se vuelva a pronunciar. En un último acto de venganza, Bárbara decide visitar a Roma Santa en la cárcel, enfrentándose a la pesadilla que ha marcado su vida. Entra en la celda con una mezcla de rabia, dolor y recuerdos de todo lo que ha perdido y las mentiras que ella misma creyó. Bárbara pone fin al reinado de terror de Roma Santa. Su acto, aunque impulsado por la venganza, cierra el ciclo de sufrimiento que ella y muchas otras personas soportaron a manos del hombre o de la bestia. REC 3 Génesis del 2012 es la tercera entrega de la saga española de terror REC, dirigida esta vez en solitario por Paco Plaza, a diferencia de las dos primeras que fueron codirigidas junto a Jaume Balagueró y mantenían el estilo característico, la cámara en mano. Génesis rompe con esa fórmula y adopta una narrativa más convencional. La historia se desarrolla en plena boda de Koldo y Clara. Lo que comienza como una celebración familiar se convierte en una pesadilla cuando se desata una infección demoníaca. La pareja de recién casados intentará sobrevivir y reencontrarse en medio del caos. Siento mucho haberte invitado a mi boda. Paco Plaza opta por no repetir la fórmula del metraje encontrado y apuesta por una narrativa clásica con un tono más cercano al humor y al gore. Esta decisión implica buscar hacer algo diferente dentro de la misma franquicia, lo cual es valiente pero también arriesgado. Por un lado, aporta frescura y evita la repetición. Por otro, puede generar rechazo entre gran parte de los fans, acostumbrados al estilo claustrofóbico y serio de las anteriores películas. Este choque de expectativas explica en gran medida la recepción dividida que tuvo la cinta. A título personal, como alguien que no es fan de la saga, Génesis me ha parecido una película disfrutable. Paco Plaza realiza un trabajo sólido en la dirección y plantea una propuesta distinta dentro de la franquicia. Entiendo que a los seguidores de las dos primeras entregas pueda sorprenderles o incluso chocarles el cambio de tono y estilo, pero la cinta mantiene un buen ritmo narrativo y sabe aprovechar a la pareja protagonista para sostener la historia en medio del caos. Pues vais a flipar. El humor en Génesis es un elemento clave. Lejos de sentirse forzado o de romper con la tensión de lo que ocurre, se integra de manera natural dentro de la historia, aportando un aire fresco sin restarle importancia a la amenaza que enfrentan los personajes. Paco Plaza consigue que los momentos cómicos convivan con la violencia y el terror, sin que se perciban como una burla a la seriedad de la situación.
Decían que iba a llover, ¿eh? Claro, cuando yo iba a colegio de chaval. Karma Contreras interpreta a la abuela Amelia. Aunque su presencia en la pantalla es breve, su figura resulta fundamental dentro del desarrollo de la historia. Contreras desarrolló gran parte de su carrera como actriz de voz, siendo especialmente reconocida por el público por doblar a personajes tan icónicos como E.T., Ross en Monstruos S.A. o Mamá Fratelli en Los Goonies, entre muchos otros trabajos destacados en el ámbito del doblaje. Esta ventanilla queda cerrada. Oye, Slothy, puede que haya sido mal al encadenarte en aquella habitación. Karma Contreras falleció el 6 de julio de 2020, a los 87 años. Génesis fue su última película como actriz, cerrando así una larga y destacada trayectoria en el mundo de la interpretación. Aunque fue especialmente reconocida por su trabajo como actriz de doblaje, su participación en la saga Rec supone una despedida significativa dentro del cine, dejando un momento memorable. ¡Apóstatas! ¡Hijos de p... Entre Roma Santa, del 2004, y Génesis, transcurrieron 8 años hasta que Paco Plaza volvió a dirigir una película en solitario, ya que en el camino trabajó en codirección junto a Jaume Balagueró en las 2 primeras entregas de Rec. Génesis tiene claras influencias de la saga Evil Dead de Sam Raimi. Rudy. La historia arranca en plena boda de Koldo y Clara. Seguimos a Pepe Víctor, el tío de Koldo, a través de las grabaciones. Desde estos primeros minutos, la película anticipa que algo saldrá mal con un comentario aparentemente inocente. El cámara menciona algo sobre Pepe Víctor. Y vamos a ver qué se cuenta, que este siempre la lía. A ver. Adrián, el cámara, se acerca a Víctor para preguntarle qué le ha sucedido en la mano. Víctor explica que un perro, que parecía muerto, le mordió poco antes. Sin embargo, le resta importancia al incidente, tratándolo como algo sin gravedad. Pero que no me ves. Tras el sí quiero de la ceremonia, la película comienza a dejar entrever que algo no anda bien con Víctor. Poco a poco, se muestran pequeños detalles en su comportamiento que generan inquietud, gestos extraños, miradas fuera de lugar y una actitud cada vez más errática. ¿Te encuentras bien? Durante la fiesta de boda, Víctor, completamente fuera de sí, se sube a una cornisa ante la mirada desconcertada de los invitados. De repente cae desplomado al suelo, aparentemente inconsciente. Su esposa corre hacia él para ayudarlo. Víctor sigue con vida y la muerde en el cuello. Este instante marca el inicio del caos absoluto. ¿Has visto claro? ¡No! Koldo logra refugiarse en la cocina junto a un pequeño grupo de supervivientes. Entre ellos se encuentra Atún, el cámara de la boda, que insiste en seguir grabando a pesar de la situación. Esta obsesión por documentar lo que ocurre provoca un enfrentamiento con Koldo, quien le exige que deje de grabar. El forcejeo termina con la cámara cayendo al suelo. El grupo descubre un pequeño conducto de ventilación que les ofrece una posible salida al exterior. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que no todos podrán utilizarlo. Atún, debido a su físico, no entra por el estrecho espacio y se ve obligado a quedarse atrás, esperando mientras los demás continúan. El resto del grupo consigue atravesar el conducto y salir finalmente al patio del recinto. Los supervivientes encuentran un coche de la policía que parece ofrecerles una esperanza de contacto con el exterior. Cannon, uno de los miembros del grupo, decide entrar en el vehículo para probar suerte con la radio, mientras los demás permanecen fuera. Como suele ocurrir cuando un personaje secundario se separa del grupo y no es el protagonista, pasa lo que pasa. El grupo huye, pero pronto se ven rodeados por los infectados, quedando atrapados sin una salida clara. En ese momento, la puerta de la ermita se abre inesperadamente. Es la abuela Amelia quien los hace entrar, permitiéndoles refugiarse junto a otro grupo de supervivientes. Para sorpresa de Koldo, los infectados no entran. La iglesia no la pisan y el agua bendita les duelen. Clara está en la sala de control central del recinto, mientras intenta desesperadamente localizar a Koldo. A través del sistema de megafonía le envía un mensaje. Está embarazada. Tócate las pelotas. Clara no está sola, se encuentra acompañada por otro pequeño grupo de supervivientes, entre los que destaca la presencia de un cura que afirma comprender la verdadera naturaleza de los infectados. Con una única voluntad que les dicta un ente superior maligno. La historia avanza, mostrando cómo el número de supervivientes se va reduciendo progresivamente, a medida que muchos de ellos caen y terminan infectados. El entorno se vuelve cada vez más hostil y desesperado, reforzando la sensación de inevitabilidad. En paralelo, Clara y Koldo luchan por reencontrarse, moviéndose por espacios distintos del recinto sin saber dónde se encuentra el otro. Clara avanza por los túneles del recinto hasta encontrar una escalera que conduce a la cocina. Al llegar, descubre que al otro lado se encuentra Koldo. Sin embargo, una tapa de alcantarilla se interpone entre ambos, impidiéndoles reunirse. Mientras Koldo intenta abrirla con desesperación, los infectados comienzan a rodear a Clara. Tras un esfuerzo final, Koldo logra levantar la tapa. Ahora, por fin, Clara y Koldo están juntos después de todo el recorrido de la película. Sin embargo, la reunión apenas dura unos instantes. En la cocina, ambos quedan rápidamente rodeados por los infectados, sin posibilidad de escape. Se miran el uno al otro, conscientes de que no hay salida, y se resignan ante un destino inevitable.
Desde la sala de control, el cura comienza a rezar a través del sistema de megafonía. Sus oraciones provocan un efecto inmediato. Los infectados se quedan completamente quietos. Gracias a ello, Clara y Koldo pueden avanzar lentamente hacia la salida. Todos han caído, su familia y sus amigos han muerto, y no queda nadie más. Cuando todo parecía haber terminado y la amenaza había sido finalmente superada, el abuelo ataca de forma repentina a Clara, infectándola. El abuelo sufría problemas de sordera, por lo que no llegó a escuchar las oraciones del cura a través de la megafonía. Ante la desesperada situación, Koldo se ve obligado a cortar el brazo de Clara en un intento de frenar la infección y salvarle la vida. Clara y Koldo logran salir del edificio en cuarentena, rodeados por agentes que custodian la zona. Sin embargo, es demasiado tarde. Clara ya está infectada. Finalmente, los agentes acaban con Clara y Koldo, poniendo fin a su sufrimiento. Este desenlace cierra la película de manera contundente y trágica, reafirmando el tono oscuro donde incluso los protagonistas no pueden escapar del horror que los ha perseguido desde el inicio. Verónica es una película de terror estrenada en 2017, inspirada libremente en el conocido caso Vallecas. La historia sigue a Verónica, una adolescente que tras participar en una sesión de Ouija durante un eclipse solar, comienza a experimentar eventos extraños que parecen amenazar su vida y la de sus hermanos pequeños. ¿Papá? Paco Plaza construye una atmósfera inquietante y progresiva. El terror avanza de forma gradual, integrándose en la rutina cotidiana de la protagonista hasta volverse asfixiante. Plaza utiliza con precisión el fuera de campo para generar una tensión constante, haciendo que lo sobrenatural se perciba como una amenaza latente. Esta estrategia refuerza el tono opresivo que rodea al personaje. Tienes que irte de aquí. No. Es una película inmersiva que acompaña al espectador hasta el final, envolviéndolo en una experiencia de terror sostenida. Paco Plaza logra que la narrativa fluya sin rupturas. La cámara cercana, el diseño de producción y el ritmo contenido hacen que el espectador comparta el punto de vista de la protagonista. No solo plantea un relato de terror, sino un viaje emocional que atrapa y mantiene hasta su desenlace. ¿Qué pasa? Uno de los aspectos más discutibles es el uso de la música en varias escenas que no acompaña de forma orgánica al desarrollo del terror y termina restando el impacto en momentos clave. La banda sonora aparece de manera insistente, subrayando emociones que la puesta en escena ya transmite por sí sola. Un enfoque más contenido, con menos música y mayor protagonismo del silencio y el sonido ambiental, habría potenciado la atmósfera inquietante. La elección de un monstruo realizado completamente en CGI resulta menos efectiva de lo que podría parecer sobre el papel. En una película de presupuesto limitado, este recurso corre el riesgo de volverse obsoleto con el paso del tiempo, rompiendo parcialmente la inmersión y contrastando con el tono realista que maneja en otros aspectos. La excesiva explicitud digital debilita el impacto del horror. En Verónica, el CGI rompe en parte esa sensación de cercanía y amenaza física. El vínculo con el caso real de Estefanía Gutiérrez Lázaro añade una capa de interés, aunque la película toma claras licencias narrativas. Según relataron sus hermanos en una entrevista para el diario El Mundo, la versión familiar cuenta que la Ouija se realizó en un instituto con varios compañeros, momento en el que se rompió un vaso y de él surgió una especie de humo negro que la habría poseído, un relato que, al parecer, fue creado por la madre. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Quiere hacernos daño. Según relataron los hermanos, muchos de los episodios que se interpretaron como fenómenos paranormales podrían corresponderse con ataques epilépticos. Ella estaba siendo tratada médicamente en el momento de los hechos. Existía la sospecha de que padecía epilepsia, aunque falleció antes de que se pudiera determinar. Además, otros miembros de la familia habrían desarrollado posteriormente síntomas similares, reforzando la hipótesis. ¿Te había ocurrido antes desmayarte así? No. Uno de los elementos clave del caso real es el impacto de la madre. Ella convenció a todos de que algo malo rodeaba a Estefanía, y esta creencia sumergió a los niños en un estado de sugestión constante. Gran parte de los fenómenos que se interpretaron como paranormales fueron, en realidad, producto del miedo y la presión psicológica que generó. La familia, especialmente los hermanos, vivió una experiencia que terminó afectando de manera significativa su vida personal y emocional. Escúchame. Si vuelve a venir, quiero que no le escuches, ¿vale? Que te tapes los oídos.
La película construye un mito sobre un mito, alejándose de la realidad del caso Vallecas tal y como ocurrió. Lo que vemos en pantalla tiene poco que ver con los hechos reales, transformando la historia en una narrativa de terror clásica. Esta reinterpretación refleja cómo a veces es más atractivo creer en lo sobrenatural que enfrentarse a la verdad, más fría y compleja. En el mundo real, los verdaderos monstruos caminan entre nosotros y suelen ser personas de carne y hueso. Paco Plaza cierra su etapa de la saga REC e inicia un nuevo rumbo en su carrera. La película representa un cambio de estilo y enfoque para apostar por un terror más psicológico, atmosférico y emocional. Esta película evidencia la madurez del director, refleja la cinematografía y la nueva dirección de Plaza, la evolución de su cine hacia propuestas más personales. Seguimos a Verónica, una adolescente que vive con su madre y sus 3 hermanos menores. Tras la reciente muerte de su padre, la madre se ve obligada a trabajar largas horas para sacar adelante a la familia, dejando a Verónica a cargo de sus hermanos. Ella busca una fotografía entre las cosas de su madre. Un día en el que se prevé un eclipse solar, mientras alumnos y profesorado se congregan en el tejado del instituto para observar el fenómeno, Verónica, su amiga Rosa y su compañera Diana se dirigen al sótano para realizar una sesión espiritista con una ouija. Verónica intenta contactar con su padre fallecido. ¿Hay alguien aquí con nosotras? La tabla responde de inmediato y Verónica entra en una especie de trance, sin reaccionar a nada ni a nadie. El ambiente se llena de caos y pánico mientras la situación se descontrola. Rosa se acerca a Verónica, desmayada en el suelo, y Verónica susurra algo en voz baja a su oído. Después del susto, Verónica se recupera y vuelve a la normalidad aparente. Más tarde recoge a sus hermanas, retomando su papel de cuidadora. Irene le dice que la hermana muerte, una monja misteriosa y ciega, la está mirando. Verónica está bañando al pequeño de la familia, Antoñito, cuando de repente escucha un ruido extraño que proviene de otra habitación. Verónica va a comprobarlo. Un juguete se activa solo, la luz parpadea y algo extraño está ocurriendo. Antoñito pide ayuda desde el baño. Alguien o algo ha puesto el agua muy caliente. Verónica corre alarmada, lo saca rápidamente de la bañera y evita que se queme. Más tarde, todavía afectada, Verónica le pide perdón por lo ocurrido, pero Antoñito le responde que no ha sido ella. No has sido tú. ¿Qué has dicho, nene? Mientras Verónica permanece sola y todos sus hermanos duermen, la casa queda sumida en el silencio. En ese momento, la criatura comienza a acecharla, moviéndose entre las sombras y haciéndose presente de forma inquietante. Verónica investiga el sótano donde realizaron la sesión de ouija, buscando respuestas a lo que está ocurriendo. Ella aparece la hermana muerte. La monja le confiesa que alguien respondió a su llamada y que desde entonces camina junto a Verónica. A ver si te libra. Verónica ha preparado sellos de protección para mantener a salvo a sus hermanos, intentando frenar la amenaza que los acecha. Sin embargo, la presencia misteriosa aparece y uno a uno los quema. La presencia asfixia a Lucía, presionándole con la mano mientras ella está en la cama. Verónica se acerca rápidamente para ayudarla, pero parece que es la propia Verónica quien la está asfixiando. ¿Qué haces? Había alguien aquí, os quería hacer daño. Verónica comienza a notar más cosas extrañas en la casa. Aparecen manchas y marcas inexplicables. Verónica vuelve a encontrarse con la hermana muerte, quien le ofrece un consejo. Hay que hacer bien lo que se hizo mal. Verónica intenta hablar con Rosa para convencerla de completar la sesión de ouija. Rosa se niega a participar. Aún así, le confiesa a Verónica lo que ella le susurró al oído. Me dijiste que ibas a morir hoy. Verónica se prepara para realizar la sesión de ouija, pero esta vez junto a sus hermanas. Le pide a Antoñito que dibuje símbolos de protección. Sin embargo, el niño se equivoca. Verónica y sus hermanas comienzan la sesión de ouija. Verónica le pide al espíritu que se vaya. Sin embargo, el espíritu se niega a marcharse y la situación se descontrola rápidamente. El demonio toma por completo el control de la situación y de la propia Verónica. Es el momento de hacer lo que había intentado hacer desde el principio, acabar con los hermanos. Verónica entra en la habitación y ve a Antoñito escondido en el armario. Ella cree que está ahí para ayudarlo y protegerlo. Antoñito, soy yo. No. Verónica se mira al espejo. Ella comprende que ha estado poseída todo el tiempo y que sin saberlo ha estado causando daño a sus hermanos. Verónica intenta poner fin a la posesión.
El demonio impide a Verónica terminar con la posesión, ejerce un control absoluto sobre ella, finalmente la asfixia, culminando de manera trágica y acabando con la vida de Verónica. A través de una historia incómoda y emocionalmente intensa, exploramos cuáles son los límites entre la justicia y la venganza. La trama sigue a Mario, interpretado por Luis Tosar, un enfermero que trabaja en una residencia para ancianos. Su vida cambia cuando llega Antonio Padín, un poderoso narcotraficante. Aunque Padín ha sido responsable de arruinar innumerables vidas, ahora se encuentra indefenso y totalmente dependiente de los cuidados del protagonista. Este es mi hermano. Se llamaba Sergio. Se murió por una sobredosis. Hace 25 años. Paco Plaza construye la tensión de forma contenida, apoyándose en las actuaciones y en la atmósfera gris y húmeda de la costa de Galicia. Luis Tosar ofrece una interpretación sublime. Mario no es un héroe ni un villano, sino un hombre común empujado a situaciones extraordinarias. Pues una mala palabra o a alguien que le falte el respeto a mi padre. Y vengo aquí y monto la de Dios. El título, Quien ayer mata, alude al proverbio, quien ayer mata, ayer muere, y la película reflexiona precisamente sobre el ciclo de la violencia, cómo el daño se perpetúa y cómo la venganza, rara vez, trae la verdadera paz. No es una película de buenos contra malos, sino una tragedia moderna sobre la culpa, la responsabilidad y las zonas grises de la moral. Bueno, no pasa nada. Vamos poco a poco, ¿no? A través de la relación entre Mario y Padín, la película plantea un dilema ético. Lo interesante es cómo cuestiona al espectador. ¿Merece Padín compasión por su fragilidad actual o merece Padín todo castigo posible por el dolor que causó? Más que ofrecer respuestas fáciles, explora las zonas grises de la moral y muestra cómo la violencia y el resentimiento pueden destruir a las personas. Gente muy jodida, como usted y mucho más que usted. La actuación de Luis Tosar es contenida pero profundamente intensa, transmitiendo el conflicto interno con miradas. Tiene una presencia en pantalla espectacular, capaz de dominar cada escena y hacer que el espectador sienta el peso moral de su personaje. Mejor un poco de indiferencia que lástima. O pena, ¿verdad? El actor que realmente se lleva la palma es Jan Cejudo. Su interpretación de Padín es inquietante y profundamente humana. Transmite vulnerabilidad y amenaza incluso desde la inmovilidad, haciendo que su personaje resulte tan perturbador como trágico. Jan Cejudo, cuya trayectoria estuvo principalmente vinculada al teatro, no pudo disfrutar del reconocimiento a su excelente trabajo, ya que tristemente falleció. Antonio Padín fue uno de sus últimos papeles y también uno de los más memorables, dejando una interpretación poderosa que perdura como parte de su legado artístico. No aprendiste una mierda. Es una de las películas más maduras y sombrías de Paco Plaza, aunque lamentablemente no recibió el reconocimiento que se merecía, ni siquiera en los premios Goya. Conocido principalmente por su vocación hacia el cine de terror clásico, Plaza traslada aquí su sensibilidad por las tinieblas y los monstruos que acechan. Una cosa que no le conté a Antonio. Yo lo maté. Yo maté a mi hermano. Paco Plaza ha demostrado una evolución interesante en su carrera. De Rec hasta Rec 3 cambió el formato. De Verónica a Quien ayer mata cambió de lo sobrenatural a un thriller más humano y contenido. Plaza no es un director que deje indiferente a nadie, pero aquí parece moverse incluso mejor, alejado de los sustos típicos del terror. Lamentablemente, películas como esta no siempre recaudan. Seguimos a Mario, el jefe de enfermeros, que trabaja en una residencia, al que le comunican el ingreso de un nuevo paciente en estado delicado. La familia quiere llevarse al anciano a casa, pero él insiste en quedarse en la residencia. Es Antonio Padín. ¿El narco? Sí. Vemos a Padín hablando con sus hijos, Quique y Toño, que intentan convencerlo de que les entregue el dinero para cerrar una operación con unos socios chinos. Sin embargo, el anciano se muestra inflexible, se niega a colaborar con ellos, desconfiado y orgulloso. El que tiene que responder aquí eres tú. ¿Qué? O entras o no entras, ¿qué? Ni un duro. Padín queda completamente a merced de los cuidados de Mario. Más tarde Mario se detiene frente al espejo del baño. Lo vemos mirarse fijamente, en silencio. Padín se muestra como un hombre complicado, orgulloso y terco, incapaz de ceder con facilidad. Sin embargo, Mario demuestra su profesionalidad y poco a poco consigue ganarse su confianza. Gracias. Mario acude a un lugar en un barrio marginal. Se encuentra con un hombre demacrado y consumido. Mario le ofrece dinero a cambio de sustancias. No, esto es para ti. Lo vemos preparando una dosis con frialdad, lo que sugiere que controla perfectamente lo que está haciendo. Después se acerca a Padín y con tono calmado y tranquilizador le asegura de que se trata de una nueva medicación hasta que mejore. Hola.
Buenas noches, alcalde. Julia, su mujer embarazada, va a recoger a Mario a la residencia. Nada más verlo, nota que está tenso, como si llevara un peso encima. Mario intenta restarle importancia, pero Julia, preocupada por él, trata de calmarlo con cariño. Lo sientes. Los hijos de Padín regresan, quieren cerrar la operación de inmediato. Les preocupa Rojas, el líder de los colombianos, que ya tiene la mercancía y cree que Padín forma parte de la operación. El anciano los mira con desprecio y se ríe de ellos. Nosotros aquí preocupados por ti y tú te descojonas en nuestra cara. Es eso. Los hijos deciden seguir adelante sin contar con el apoyo de su padre, convencidos de que pueden manejarlo solos. Sin embargo, el plan sale desastrosamente mal. Los chinos los traicionan, se quedan con toda la mercancía de los colombianos y también con el dinero. Al otro lado, la policía llega a la base de la operación. Quique activa la alarma, pero es arrestado, mientras que Toño logra escapar gracias a la ayuda de su hermano. Después del desastre, Toño habla con su padre para explicarle la gravedad de la situación. Lo importante ahora es sacar a Quique de la cárcel y luego cumplir con Rojas, pero Padín, terco y orgulloso, le da la espalda a su propio hijo. Volvemos con Mario. Ha llegado al límite de sus emociones y finalmente decide sacar lo que ha estado reprimiendo. Le confiesa a Padín que lo que él vendía en la calle acabó con su hermano y su familia quedó destrozada. Mario, paciente y metódico, está acabando con Padín, dándole de su propia medicina y envenenándolo lentamente. Buenas noches, alcalde. Toño y su mano derecha visitan al doctor de su padre. Quiere que redacte un informe diciendo que su padre está en condiciones de volver a casa. El médico se niega a mentir, pero como suele ocurrir, todo lo que puede salir mal acaba peor, y el doctor, en un forcejeo, recibe un golpe. Me cago en la puta chepa. Mario regresa a la residencia y ve a un hombre trajeado salir de la habitación de Padín. A solas lo confronta y le pregunta qué está pasando. Quiere saber qué le ha contado, pero Padín permanece en silencio. Con la cantidad que hay aquí, se va directo al otro barrio. Usted decide. Mario, completamente desbordado por la rabia, el dolor y la culpa, cruza definitivamente la línea. Dominado por sus emociones, le suministra la dosis definitiva. Toño ve a Mario salir de la residencia y creyendo que su padre y él se han hecho amiguitos, decide tomar represalias. Intenta embestirlo con su coche, pero como todo lo que puede salir mal, acaba mucho peor. Tras la colisión, Mario se detiene para comprobar lo ocurrido. Un conductor que pasaba por ahí ha fallecido en el acto. Mario se acerca a Toño y coloca a su lado la jeringa que había usado para Padín. Toño aún se mueve, pero Mario lo remata sin dudar. Mario ha cruzado todos los límites. Ya no es el mismo, sino alguien consumido por la venganza. Se está transformando en una figura casi diabólica. Padín muere y nace el hijo de Mario y Julia. Muere el monstruo y nace la inocencia. En el funeral de Padín y su hermano, Quique está feliz. Seguramente sabe que ahora es heredero del imperio familiar. El hombre trajeado se acerca a Mario y se presenta como notario. El notario se reúne con Mario y Quique. Padín ha dejado toda su herencia al hijo de Mario. Mario no puede cambiar nada. Solo su hijo, cuando sea mayor, podría renunciar. Cada acción tiene su precio. Tú te lo buscaste, tío. Tú solito. Sin el dinero y en la cárcel, Quique está completamente vulnerable y Rojas da la orden. Mario sabe que habrá represalias, corre desesperado a casa, pero llega demasiado tarde. Así acaba quien ayer mata, con una pérdida irreparable y dejando bien claro el alto precio de la venganza y la violencia. Tras esta película, Paco Plaza volvió a sus orígenes en el terror clásico, pero eso es otra historia. Gracias por llegar hasta aquí. En La abuela, Paco Plaza mejora el trabajo realizado en Verónica, arrastra lo positivo de quien ayer mata, especialmente en su tratamiento del drama y la tensión sostenida. La historia sigue a Susana, una joven modelo que trabaja en París y que recibe la noticia de que su abuela Pilar ha sufrido un derrame cerebral, obligada a regresar a su hogar en Madrid para cuidar de ella. Lo que debería ser una breve estancia se transforma poco a poco en una pesadilla inquietante. Paco Plaza demuestra un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico. La puesta en escena es sobria pero calculada. Cada encuadre, cada movimiento de cámara y el silencio están pensados para generar incomodidad. Plaza apuesta por planos sostenidos y una composición que encierra a los personajes en el espacio doméstico, transformando el hogar en un territorio opresivo.
La dirección destaca especialmente en el uso del fuera de campo, elemento que potencia la sugestión. La cámara observa con frialdad, casi con distancia clínica, reforzando la sensación de deterioro físico y psicológico. El ritmo pausado no es un defecto, sino una herramienta narrativa que intensifica la atmósfera y convierte lo cotidiano en perturbador. Vera Valdés, nacida como Vera Barreto Leite, fue una modelo y actriz brasileña cuya presencia en pantalla resulta magnética. En La abuela supone uno de los grandes aciertos del reparto. Su interpretación se apoya más en la mirada, la quietud y el gesto mínimo que en la palabra, construyendo un personaje inquietante desde lo físico. Su rostro, marcado por el tiempo, se convierte en un elemento narrativo en sí mismo. Valdés impone una presencia espectacular, capaz de generar ternura y desasosiego al mismo tiempo, reforzando el tono perturbador de la película sin necesidad de excesos. Y decía que tenía miedo de ti. El miedo al paso del tiempo es el gran núcleo temático de La abuela. No se trata solo del temor a envejecer, sino de la angustia ante la pérdida de la identidad, la belleza, la autonomía y la relevancia. La juventud aparece como algo frágil y efímero, mientras que la vejez se presenta como un espejo inevitable al que nadie puede dejar de mirar. La casa funciona casi como una metáfora del tiempo detenido, donde el pasado se resiste a desaparecer y el futuro resulta inquietante. La vejez no es solo una etapa vital, sino una experiencia inquietante y ambigua. El cuerpo envejecido se transforma en símbolo del paso del tiempo, de la fragilidad y del miedo a convertirse en aquello que uno teme. Esa confrontación generacional es lo que aporta al relato una carga perturbadora. Su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. La carga emocional de cuidar a un ser querido se convierte en una experiencia asfixiante. No se trata solo de una responsabilidad práctica, sino de un desgaste psicológico constante. La renuncia a la propia vida, la culpa por desear escapar y el miedo de no estar a la altura de lo que la situación exige. Sí, necesita asistencia a las 24 horas. Hay que lavarla, acostarla, moverla, darle de comer. Retrata el cuidado como un espacio de ambivalencia afectiva, donde conviven el amor, la obligación y el resentimiento silencioso. La convivencia forzada transforma lo íntimo en opresivo y el vínculo familiar deja de ser un refugio para convertirse en una prueba emocional. Así, el terror emerge no solo de lo sobrenatural, sino del peso real y humano que implica sostener la fragilidad de otro, mientras la propia vida parece quedar en suspenso. La atmósfera es mega opresiva, construida a partir de una oscuridad constante y una iluminación mínima que convierte cada estancia en un espacio inquietante. La escasez de luz no es solo una decisión estética. Los rincones de penumbra, los pasillos apenas iluminados y los rostros parcialmente ocultos refuerzan la sensación de amenaza latente. La casa se percibe cerrada, densa, como si la luz y con ella la seguridad estuviera desapareciendo poco a poco. La abuela es, en esencia, una película minimalista, con pocos personajes, un único espacio principal y una narrativa contenida. Apuesta por la depuración formal en lugar del exceso. La economía de recursos intensifica la tensión y convierte lo cotidiano en perturbador. Lo concentra, lo vuelve más íntimo y precisamente por eso más inquietante. Desde mi punto de vista, Paco Plaza, después de Verónica, se consolida en el terror con La abuela. La película muestra cómo pule y moldea el género de la mejor manera, sentando una base propia y sólida para su estilo. Además, elementos de Quinayero Mata influyeron positivamente en su trabajo, aportando sobriedad y tensión dramática que enriquecen su enfoque del terror. De aquel rincón de mi niñez. Seguimos a Pilar, nuestra abuela, un personaje que nunca escuchamos hablar, ni siquiera para decir hola. La vemos inicialmente tranquila, sentada en una cafetería, observando el reloj mientras espera, pero esa calma se rompe de manera inquietante cuando el reloj se detiene. Cuando Pilar vuelve a su piso, encontramos una escena aterradora, una tarta de cumpleaños, una pequeña celebración ya terminada y en el suelo, una anciana fallecida. Pilar la observa con una calma escalofriante. De repente, aparece una joven que le entrega una matrioska.
Pasamos a Susana, una joven modelo española que trabaja en Francia y está a punto de firmar un contrato con una importante agencia de modelaje. Su vida da un giro abrupto cuando recibe una llamada del hospital informándole que su abuela Pilar ha sufrido un accidente, obligándola a regresar a Madrid. Susana decide asumir la responsabilidad de cuidar a su abuela Pilar mientras busca a alguien que la pueda relevar. Durante ese tiempo pasará gran parte de sus días en casa de Pilar. Susana pronto se da cuenta de que todos los relojes de la casa se han detenido a la misma hora. La chica joven que vimos al principio reaparece y se presenta ante Susana. Se llama Eva y le recuerda que sus abuelas eran amigas. ¿Qué haces aquí? Bueno, vengo de vez en cuando a ver a tu abuela. Eva pasa tiempo con Susana, charlando y poniéndose al día sobre sus vidas. Antes de irse, Susana le da las gracias por cuidar de su abuela, pero Eva permanece en silencio, sin responder. El comportamiento errático de Pilar, sumado a la sensación de aislamiento de la casa, genera un miedo creciente en Susana. Cada gesto inesperado de la abuela, cada silencio y cada rincón oscuro de la vivienda intensifican la tensión. Llega Adela, la nueva cuidadora de Pilar, para conocerla. Al principio todo parece ir bien y la situación parece controlada, pero pronto la abuela comienza a hacer gestos extraños e inquietantes. Adela sufre un accidente al salir a la calle. Susana decide llevar a su abuela Pilar a una residencia. Sin embargo, al quedarse sola en el lugar, Pilar vuelve a hacer esos gestos extraños y comienza a balbucear. En la televisión anuncian que la residencia ha sufrido un incendio y que ningún anciano ha sobrevivido. Sin embargo, Susana se da cuenta de que Pilar está de nuevo en la casa. Susana, desesperada por la amenaza que representa a su abuela Pilar, decide envenenarla para acabar con ella. Curiosamente, logra hacerlo el día de su cumpleaños, que coincide con el de Pilar. La abuela fallece, al menos aparentemente. La situación parece completamente bajo control tras la muerte aparente de Pilar, pero pronto comienzan a ocurrir cosas extrañas en la casa. Susana intenta escapar de la casa, pero cada intento se ve frustrado. La puerta se cierra una y otra vez, como si algo invisible la retuviera. Susana queda paralizada y cae al suelo, completamente indefensa. Frente a ella, Pilar aparece y de manera inquietante parece transferir su alma o esencia al cuerpo de Susana. Tras el traspaso de esencia, Pilar, ahora en el cuerpo de Susana, se levanta y parece deleitarse con su nueva juventud y vitalidad. La casa, antes oscura y opresiva, se ilumina nuevamente y los relojes vuelven a funcionar, como si el tiempo hubiera retomado su curso. Eva se reúne con Susana, revelando que ella era la amiga de la abuela. Ambas ancianas han logrado transferir sus cuerpos a versiones más jóvenes, y este plan había sido cuidadosamente preparado desde que Susana y Eva eran niñas, aguardando el momento adecuado para completarlo. La abuela preparó ponche y lo pasamos genial. Así acaba La abuela de Paco Plaza, una película dura de ver por su atmósfera lograda, opresiva e inquietante. Tras este trabajo, Plaza regresó al universo de Verónica, pero eso es otra historia. Gracias por llegar hasta aquí. Corazón que hoy late en cuerpo ajeno, sofocado en un moderno té. Hermana Muerte funciona principalmente como un drama ambientado en la posguerra, con una fuerte carga emocional y espiritual. La historia sigue a Narcisa, una joven novicia con dones paranormales que llega a un antiguo convento convertido en escuela para niñas. A medida que pasa el tiempo, empieza a experimentar eventos extraños, lo que la lleva a descubrir oscuros secretos que acechan a las monjas y a las alumnas del lugar. Aunque no es necesario haber visto Verónica antes, Hermana Muerte funciona como una precuela y profundiza en los orígenes y el trasfondo de uno de los personajes que aparece en la película original, ampliando así este universo. Le pega más Hermana Muerte. Esta bendición. La historia refleja una religiosidad marcada por la culpa, el sacrificio y el silencio. La protagonista, Narcisa, encarna una fe inicialmente idealizada, casi mística, que poco a poco se enfrenta a la duda y al sufrimiento. Plaza plantea así una tensión constante entre la fe como refugio y la fe como carga, mostrando cómo las experiencias traumáticas pueden distorsionar la vivencia espiritual.
y no sé si estoy preparada. Es normal sentir miedo al principio. El convento representa una institución religiosa rígida, donde lo sobrenatural puede interpretarse tanto como manifestación divina como proyección del dolor reprimido. En este sentido, la película sugiere que los fantasmas no siempre son demoníacos, sino que pueden surgir de heridas históricas y personales. Además, la gente venía de todas partes a verme al pueblo y a preguntarme cosas que yo ya no podía responder. La lucha entre creer, dudar y aceptar la verdad, por dolorosa que sea, Plaza parece interesarse por humanizarla, despojarla del dogma y situándola en el terreno de la fragilidad. Tu don es un regalo del cielo. La protagonista carga con una herida interior, la culpa y la duda sobre su propia fe. Mientras esa herida no se reconoce, el entorno permanece en tensión. Solo cuando se afronta la verdad, aunque resulte incómoda, se abre la posibilidad de redención y descanso. Así, la película sugiere que el mal no siempre necesita ser expulsado, sino comprendido y sanado. Tu llegada a este convento tiene un motivo. Debes averiguar cuál es. En Hermana Muerte, la propuesta visual es, como es habitual en el cine de Paco Plaza, sencillamente sublime. Más que apostar por el sobresalto constante, la película se aleja del terror convencional para construir una experiencia estética elegante y fantástica, donde la fotografía, la composición y el uso de la luz refuerzan una atmósfera delicada y envolvente. El resultado es menos una película de miedo y más una pieza de sensibilidad visual que transforma lo sobrenatural en algo casi poético. Hermana Muerte es hasta la fecha la última película estrenada por Paco Plaza, después de La Abuela de 2021. Actualmente no se conoce que tenga ningún largometraje en producción. Será interesante observar hacia dónde se dirige su filmografía en el futuro, si continuará desarrollando esta sensibilidad visual y narrativa, o si buscará nuevos caminos estilísticos y temáticos que marquen un cambio respecto a lo que ha mostrado en sus últimos trabajos. Seguimos a la hermana Narcisa, una joven novicia que llega a su nuevo destino. En su primer día conoce a la madre superiora y a la hermana Julia, interpretada por Maro Valdivielso. Como dato curioso, la actriz también aparece en Verónica, aunque en un papel diferente. Si me permite, madre, yo puedo encargarme de poner al día a la hermana Narcisa. La hermana Narcisa llega al convento para reemplazar a la hermana Inés, quien, según explica la madre superiora, tuvo que marcharse para cuidar de sus padres. Como ya le habrán informado, impartirá las clases de lengua y literatura y ciencias naturales en sustitución de la hermana Inés. Instalada en su nueva habitación, Narcisa encuentra una caja que contiene una fotografía de la hermana Socorro. Poco después, experimenta un suceso extraño con una silla que se mueve de forma inquietante. Llaman a la puerta de la habitación de Narcisa, pero al abrir no hay nadie al otro lado, pero descubre un dibujo empezado del juego del ahorcado. Narcisa acude a confesarse con el sacerdote, dejando entrever un conflicto interior profundo. A pesar de que todos la conocen como la Niña Santa, porque cuando era pequeña se le apareció la Virgen, ahora atraviesa dudas sobre su fe. ¿Y si lo que vi no fue la Santa Madre? La Madre Superiora le muestra a Narcisa un álbum con las fotografías de todas las monjas que han pasado por el convento. Sin embargo, hay un detalle, falta una fotografía. Unas niñas acuden a la habitación de Narcisa para cambiarle el agua. Al salir se dan cuenta de que el dibujo del ahorcado ha añadido una nueva parte. No lo mires, Ana Mari. Narcisa se encuentra sola en su habitación cuando empieza a notar algo extraño en el ambiente, acompañada de ruidos inexplicables. Mientras tanto, Rosa acompaña a su hermana pequeña, Elvirita, al baño, cuando la bañera empieza a llenarse sola y poco después a vaciarse sin explicación. Rosa extrae un largo pelo de la bañera, que aparece de la nada. ¿Qué está pasando aquí? Una de las niñas grita aterrorizada porque le han arrancado el pelo. El incidente provoca que todos se dirijan rápidamente a la habitación. Ahí la hermana Julia culpa a Rosa por lo sucedido. La ha visto en el baño, ha aparecido en el agua, se estaba ahogando y pedía ayuda. Rosa es castigada y encerrada. Narcisa va a visitarla. Durante la conversación, Rosa le revela el secreto. Hay un ente que habita el convento, y jugar al juego del ahorcado, completando el dibujo, despierta su presencia. Dijiste que la habías visto. Dijiste que había una niña en el agua. Rosa le explica que la hermana Inés también jugó al juego, y se asustó tanto que tuvo que abandonar el convento. Si escribe tu nombre, estás maldita. Más tarde, en una clase, el ente escribe el nombre de Rosa en la pizarra, y Rosa queda maldita. Narcisa acompaña a Rosa e intenta tranquilizarla. Para convencerla de que no hay peligro, le muestra el dibujo del ahorcado, y juntas lo completan. Mientras Rosa ve algo aterrador, Narcisa no puede percibirlo. No hay ninguna niña. No se mueva. Está justo detrás de usted. Rosa desaparece de manera repentina.
y Narcisa la busca por todo el convento con desesperación. Finalmente la encuentra sin vida. Tras la muerte de Rosa, Narcisa decide abandonar el convento, incapaz de soportar el peso de lo ocurrido. En paralelo, igual que sucedía en Verónica, un eclipse irrumpe para cambiarlo todo. Narcisa contempla el eclipse y en ese proceso pierde la vista. Sin embargo, esa ceguera física se transforma en una nueva forma de percepción. Adquiere la capacidad de ver más allá de lo visible. La pérdida se convierte en revelación. Narcisa toca a la hermana Julia, experimenta un viaje al pasado que le revela los secretos ocultos del convento. Descubre que tiempo atrás fue atacado por un grupo de hombres, quienes aprovecharon la situación para abusar de las mujeres que vivían ahí, y en particular de la hermana Socorro. Narcisa adquiere la capacidad de ver lo que Rosa había percibido, el ente que acecha el convento y el espíritu de la hermana Socorro. Al tocar a la hermana Socorro, descubre su oscuro secreto. Socorro quedó embarazada y fue madre de una niña. Un día, la joven madre intentaba llevar a su hija al hospital, pero la hermana Julia y Sagrario la encerraron en su habitación, impidiéndola salir. La hermana Julia y Sagrario intentan darle un baño a la hija de Socorro. La pequeña se resiste y la situación se descontrola, culminando en una tragedia con la niña. La hermana Socorro tomó una decisión desesperada, acabar con su vida. Se sube a una silla y se ahorca. Narcisa realiza un viaje al pasado, confronta al espíritu de la hermana Socorro y al mismo tiempo libera al espíritu para su venganza. Su primera víctima es la Madre Superiora, quien cae bajo su influencia, un acto que se refleja tanto en el pasado como en el presente. Tras la muerte de la Madre Superiora, la siguiente víctima es la hermana Julia. La persigue de manera implacable y termina con ella. El espíritu de la hermana Socorro queda finalmente liberado. Con su descanso, las niñas y las monjas que habitan el convento ya no tendrán que vivir con miedo. Con Hermana Muerte, Paco Plaza termina su viaje creativo en solitario, obviamente hasta su siguiente película, dejando como legado obras que combinan fantasía, drama y una estética refinada. La película sí era así, la primera etapa de su filmografía como director en solitario. Como he dicho antes, habrá que ver cuáles son sus futuros proyectos en el cine. Gracias por llegar hasta aquí. Hermana Narcisa. Esto es un análisis y un top de películas de Paco Plaza, que abarca desde 2004 hasta 2023, sin incluir el segundo nombre de 2002. Como siempre, este top es extremadamente subjetivo, así que no duden en dejar sus opiniones en los comentarios. Pero antes, hablemos un poco de quién es Paco Plaza y por qué es uno de los cineastas españoles más reconocidos. Y lo que necesito es que me ayude a verla a mí también. Francisco Plaza Trinidad, más conocido como Paco Plaza, nacido en Valencia el 26 de septiembre del 73, debuta en la dirección con el cortometraje Abuelitos del 99, donde un grupo de ancianos recibe distintos cuidados en un misterioso centro en el que nada parece normal. No quiero que me vean así. En este corto, Paco Plaza aborda la figura del anciano desde una perspectiva inquietante y fantástica. A través de esta premisa, Plaza juega con la vulnerabilidad de la vejez y con la sensación de desconfianza hacia este entorno, creando una atmósfera incómoda que anticipa su posterior interés por el misterio y lo sobrenatural. Un día más el alimento espera. Agradecer este regalo. El cine de Paco Plaza como director en solitario puede dividirse en dos etapas claras, antes y después de Rec. Antes de Rec, el ritmo es más pausado y su enfoque es más dramático que puramente terrorífico. En esta etapa inicial, Plaza parece más interesado en el peso psicológico que en el impacto inmediato del terror, una narrativa más cercana al misterio y al thriller fantástico. Los autores de crímenes similares presentan una serie de defectos patológicos comunes. Después de Rec, el estilo de Paco Plaza se vuelve más intenso. Su cine adopta un ritmo más rápido y una puesta en escena orientada a provocar tensión constante en el espectador. La fantasía pasa a ser más directa y física, con una mayor presencia de escenas impactantes, atmósferas opresivas y un uso más marcado del suspense. Aún no puede estar pasando. ¿El qué? El Génesis.
Es a partir de Verónica cuando Paco Plaza empieza a consolidar con mayor claridad su identidad como director. En esta película se percibe una evolución respecto a su etapa anterior. Mantiene la intensidad y elementos de fantasía que caracterizaron el periodo posterior a REC, pero al mismo tiempo recupera el peso del drama dentro del relato. El cine de Paco Plaza se caracteriza por una mezcla constante de elementos sobrenaturales, fantásticos y religiosos. Muchas de sus historias exploran la presencia de fuerzas que escapan a la explicación racional, introduciendo lo paranormal dentro de contextos cotidianos. Lo sobrenatural suele aparecer vinculado a creencias, rituales o símbolos religiosos. Se mueven con una única voluntad que les dicta un ente superior maligno. Aparecen de forma recurrente temas como la culpa, la muerte y la presencia del mal. La culpa suele manifestarse en personajes que arrastran traumas y responsabilidades difíciles de asumir. La fe y los elementos religiosos aparecen como una posible explicación o enfrentamiento entre lo sobrenatural. Esta noche se me ha aparecido la abuela en sueños. La muerte está muy presente como experiencia traumática o como frontera entre lo humano y lo desconocido. Finalmente, la presencia del mal en sus historias suele presentarse como una fuerza invisible o sobrenatural que invade la vida cotidiana. Había alguien aquí, os quería hacer daño. ¡Aquí no hay nadie! Los ancianos y los niños ocupan un lugar central como figuras de vulnerabilidad y sensibilidad frente a lo sobrenatural. Los ancianos son personajes aislados, frágiles o marginados, lo que genera una sensación de inquietud y misterio. Por su parte, los niños, como en Verónica, simbolizan la inocencia y la exposición directa al miedo, confrontada con fuerzas sobrenaturales o situaciones extremas. Yo no quiero verlo. Me da miedo. La puesta en escena de Paco Plaza se caracteriza por el cuidado en la composición visual y el uso de planos sublimes que refuerzan tanto la fantasía como la dimensión dramática de sus historias. Aporta poesía y emoción al relato, mostrando que en el cine de Paco Plaza, el plano no es solo un medio para mostrar acción, sino una herramienta para expresar emociones, miedo y tensión de manera casi tangible. La segunda película de la etapa pre-REC dentro de la filmografía de Paco Plaza. Se trata de una obra con una carga dramática muy marcada, que se acerca más al thriller fantástico y al drama histórico que al terror directo. Soy un hombre que ha mirado a los ojos del diablo. Aunque no es una mala película, su ritmo puede resultar lento en algunos momentos si se compara con otras obras posteriores del director. Aún así, Plaza demuestra que se adapta bastante bien al cine comercial, construyendo una historia sólida apoyada en el misterio y el trasfondo trágico del personaje. Es un asesino, no uno de sus animales de laboratorio. Cierto. Esta película puede verse como una especie de versión beta de lo que más tarde terminaría definiendo el cine de Paco Plaza. En ella ya aparecen elementos que marcarán su estilo, el peso del drama familiar, la presencia de lo sobrenatural y una atmósfera inquietante muy trabajada. No siempre hacen falta los ojos para ver. A pesar de que la atmósfera está bien trabajada, el desarrollo de la historia deja algunas sensaciones de desequilibrio entre el drama y el terror. La película quizás habría funcionado mejor si, como ocurre en La abuela, la amenaza hubiera sido más humana, como por ejemplo la madre como villana, o si el relato se hubiera alejado más de lo sobrenatural para apostar claramente por un thriller más dramático, en una línea similar a Quien ayer mata. Tú nunca estás en casa, no sabes lo que pasa aquí. ¿Y qué es lo que pasa aquí? En el ranking se sitúa un peldaño por encima de Roma Santa, pero todavía lejos del nivel de sus mejores trabajos. Aún así, resulta importante dentro de su filmografía, porque muestra la evolución hacia el estilo que lo consolidaría más adelante. Hay que hacer bien lo que se hizo mal. Se trata de una película muy divertida y entretenida, con un ritmo muy bien llevado y personajes que funcionan dentro de su tono más desenfadado. Además, Plaza introduce cambios interesantes respecto a las entregas anteriores, alejándose en parte del formato de cámara en mano para apostar por una narración más clásica. Pero si es mi tío. Hostia, perdona, chavales. No ¿Te encuentras bien? Realmente no tengo grandes puntos negativos que destacar. Mantiene la energía, el humor y el terror característico de la saga. Por eso, aunque se queda fuera del top 3, no está lejos del nivel de las demás y sigue siendo una de las películas más dinámicas y asequibles de su carrera en solitario.
Probablemente debería estar incluso un puesto más arriba, ya que considero que es una de las películas más terroríficas de la filmografía de Paco Plaza. Es una película que me encanta, asfixiante, incómoda y terrorífica, construyendo una atmósfera opresiva que se mantiene durante casi todo el metraje. ¿Qué tal está? El único problema es que la película necesita seguir una línea narrativa bastante evidente para poder avanzar, algo que ocurre en muchas películas de terror. Esto hace que algunos momentos se sientan más guiados por las reglas del género. Aún así, sigue siendo una de las propuestas más potentes y aterradoras de su carrera. Que es la hora porque voy a enloquecer. El principal problema que se encontró esta película es que se estrenó después de La Abuela, una obra mucho más terrorífica en su planteamiento. En comparación, Hermana Muerte es más dramática que terrorífica, lo que pudo cambiar las expectativas del público. Hay que ir con cuidado, pero no hay que tener miedo. El guión es sólido, pero donde realmente destaca la película es en lo visual. La puesta en escena de Paco Plaza alcanza aquí uno de sus puntos más altos. La composición de los planos, el uso de la luz y del espacio y el ritmo contemplativo convierten el lenguaje cinematográfico de la película en pura poesía visual. ¿Cómo explicar un milagro? No hay palabras, ¿verdad? Por eso, más que una película de terror, Hermana Muerte funciona mejor como un drama sobrenatural, donde el misterio, la fe, la culpa y la memoria pesan más que el miedo directo. Es una obra madura que muestra la evolución del director y que destaca por su sensibilidad visual y su atmósfera dramática. Tengo dudas, demasiadas dudas. ¿Tú, la niña santa? Simplemente me encanta. Para mí, esta es una de las grandes películas de Paco Plaza. El personaje de Mario es uno de los mejores de toda su filmografía, incluso por encima de muchas de sus criaturas sobrenaturales que aparecen en sus películas. Con permiso, Derek. Aquí el terror no viene de lo paranormal, sino de lo humano. La construcción del personaje, su silencio, sus decisiones y la tensión moral que atraviesa la historia hacen que el conflicto resulte más inquietante que cualquier elemento sobrenatural. Gracias. Para eso estamos. Esta película marca una dirección clara en el cine de Paco Plaza y funciona como una obra que estabiliza su filmografía, demostrando que su talento no depende únicamente de la fantasía. Desde una subjetividad totalmente objetiva, es también una de las mejores películas españolas. A ver, papá, yo sé que mucho no confías en mí, pero esta vez tengo un buen juego, ¿eh? Hasta aquí mi top de películas de Paco Plaza. Si bien me faltó comentar una película, ha sido un viaje increíble analizando su filmografía y viendo cómo ha evolucionado su cine a lo largo de los años. Si estás de acuerdo con el ranking o cambiarás alguna cosa, no dudes en compartirlo. Gracias por llegar hasta aquí. Presencia mágica.